Dice, ay, esta pregunta me encanta. Dice, ¿tienes algún doble estándar como paciente de terapeuta? Bueno, un doble estándar que yo tengo es que las tareas, siempre y cuando estén hechas, no tienen que ser perfectas, ¿verdad? Yo como terapeuta digo, mientras sea tu mejor versión, ¿verdad? Como que el punto es que tú hayas aprendido. Como paciente, yo hago mi tarea como que para que esa sea la mejor tarea que ha visto mi terapeuta. O sea, como lo mejor. Como si me fueran a poner nota por esa tarea. Así de doble es mi estándar. Bienvenidos a Wisely Speaking, tu podcast de psicología con un toque un poquito más humano. El día de hoy presentando aquí Juan Luis Guerra, de la antigua psicólogo clínico, fundador de Wise Mind Center con mi querida esposa. Y le traemos un tema muy interesante en el que esperamos que se puedan reír mucho con nosotros y también pues ver qué sale de aquí, ¿verdad? Decirle bienvenida nuevamente al podcast. Un placer estar frente a las cámaras contigo. Como Luis Guerra, qué honor. La verdad es que, aunque no lo puedan notar en las cámaras, el sarcasmo que Desiree tiene, pues es bastante, ya que la buena tiene mucha historia en nuestra querida vida. ¿Te parece la cuenta o la cuento yo? Bueno, yo lo voy a contar yo como para defenderme, ¿verdad? Porque yo siento que si la Porque cuentas, es necesario defenderte. si la cuentas tú, yo creo que yo voy a quedar mal parada. Ajá. Pero a pesar de que yo siento de que la boina es un accesorio de moda fantástico y tiene mucha utilidad, yo siempre he tenido mis críticas respecto a utilizar ese tipo de accesorio en momentos de calor, porque hay que decirlo, o sea, cuando estamos en época de frío yo no me quejo respecto a la boina, específicamente en momentos de calor. Entonces, según él, yo se la escondo, la boina, y en los momentos donde él la usa para salir, yo lo juzgo. Yo como esposa he hecho las paces con eso, ¿verdad? Y yo lo dejo salir a pesar de que yo tenga mis críticas, siempre y cuando no sea un momento muy formal, como una boda, un funeral, algo así. Yo no lo voy a dejar ahí, yo voy a, como se dice, imponer mi autoridad como esposa. Pero mi Es cámara, cambian el argumento de cualquiera. Esas no son las críticas que yo escucho en casa. La boina, desde mi perspectiva, tiene ya varios años en nuestra dinámica de pareja. Fue comprada en ese momento cuando los Peaky Blinders, la serie de Netflix, estaba en boga todavía. Y pues se me ocurrió a mí comprarme ahora porque es un accesorio de moda. Y así siempre lo he visto, un accesorio de moda. Así como el suéter que tiene ella en un país tropical y no recibe ninguna queja del mismo. Sin embargo, siempre ha habido como un odio especial a la boina y en cada momento que yo lo he sacado, ya sea afuera, ya sea con frío, ya sea con calor, siempre hay una mirada especial. Pero no vinimos aquí a hablar de la boina el día de hoy. Vinimos a hablar de otro tema que nos interesa muchísimo y puede ser que sea muy rico en información y muy interesante, que es cómo los psicólogos se comportan en terapia, porque sí, nosotros los psicólogos también vamos a terapia, no solamente porque queremos y lo necesitamos, sino que es un requerimiento para la carrera el poder ir a terapia antes de ver pacientes. Para aquellos que pensaban que los psicólogos estábamos locos y que no buscábamos tratamiento, sino que nos tratábamos nosotros mismos, puede que sí, pero la gran mayoría del tiempo tenemos nuestro propio terapeuta. Sí, en el caso de Eduardo y yo, curiosamente, nosotros tenemos al mismo terapeuta. Nosotros íbamos con este terapeuta antes de ser pareja, ¿verdad? No fue que uno le robó el terapeuta al otro. Entonces, normalmente las parejas tienen sus distintos terapeutas, pero en el caso de nuestro terapeuta, él se siente cómodo viéndonos por separado. Y como así fue que iniciamos, nos hemos mantenido así, compartiendo terapeuta. Yo creo que es importante aclarar ahí porque me imagino que va a surgir la duda de si eso es ético o no.
el que un psicólogo pueda ver a dos mismas personas de una pareja. Y hay que aclarar ahí que la confidencialidad a que nosotros estábamos ya antes de ser pareja, pues se torna igual. O sea, él sabiendo que nosotros éramos pareja, pero viéndonos hasta como pacientes individuales, mantiene la confidencialidad en cada uno de los casos, inclusive refiriéndose a decir en mis sesiones como tú, ¿verdad? O tu pareja, en vez de decir su nombre. Sí, él lo hace Bastante ético. conmigo también, o sea, a pesar de que yo digo Eduardo, ¿verdad? En momentos donde él tiene que hablar de Eduardo, él dice tu pareja. Yo siento que eso es una técnica bastante como útil, ahora que yo lo pienso, como que él trata de borrar la persona que es Eduardo, su paciente, ¿verdad? Y mantener el foco en decir que es su paciente de ese momento. Bueno, no me gustaría estar en su posición. Para el episodio de hoy tenemos a nuestro querido amigo el Capibara nuevamente, que nos acompaña el día de hoy, el Capibazo, y nuestro querido amigo el Perezoso también. Pablo Pablo es perezoso, sí. Entonces vamos a estar explorando lo que conlleva la terapia para el psicólogo. Así que deciré, van a hacer los honores, O suenan decimos, los tambores. hicimos la terapia para el psicólogo como paciente. Veamos la primera pregunta. Ah. ¿Irías donde un terapeuta que te parezca atractivo? Ya, esa fue la única pregunta que yo le adelanté a Eduardo. Es como que ya estuviera planeando que esa pregunta sería de primero. Wow. Sí, pero después las otras son totalmente una sorpresa para Eduardo. Yo ya sabe mi respuesta. Yo 100% iría a un terapeuta que fuera atractivo. Yo no pienso que yo me voy a casar con mis terapeutas, ni acostar con mis terapeutas, ni tengo fantasía romántica con ellos. Yo soy una persona que tiene total habilidad de contarle sus problemas sin sentir vergüenza hasta la persona que me parezca más bella del mundo. Yo soy una persona que puede ser así de, vamos a decir, franca y honesta. No, yo no iría donde un terapeuta del sexo opuesto que para atractivo. Esa respuesta está muy clara. Yo siento que para muchas personas pudiese ser contraproducente porque tendrían vergüenza de contarle Quiero aclarar que mi terapeuta no es que sea feo, es que no me atrae la persona de mi mismo sexo. No, yo conozco muchas personas que no van con el terapeuta que Eduardo y yo tenemos en común porque se lo encuentran atractivo. Y a mí eso me parece muy chistoso porque muchas de las personas que me lo dicen, como que yo no siento que esas personas tendrían algún tipo de oportunidad con ese terapeuta, pero tengo que recordar que es que estas personas no se sentirían como abiertas a contarle sus cosas y no hay que piensan que le va a tener un golpe de suerte y van a empezar una relación romántica con esta persona. Ah, tú estás muy técnica, y tú dijiste que tú sí irías a un terapeuta que fuera como atractivo para ti, pero tú te has puesto a pensar, por ejemplo, que aparezca como terapeuta esta persona que estaba en Bridgerton, que te encantaba, el personaje principal, que ese Sí. fuera tu terapeuta. Entonces te cuidas a terapia con esa persona, Sí. con una camisa, ahí está abandonada, un perfume. 100%. O sea que yo puedo... Ah, bueno. Tú vas a otra cosa. Tú dices que, bueno. No, yo genuinamente diría, es que yo puedo totalmente como disociar lo linda que es esta persona, lo atractiva que es esta persona y enfocarme en mí, porque ya después de que yo estoy pagando mi dinero, yo quiero que me escuchen y yo no voy a estar enfocada de que, wow, ¿cómo se ve mi terapeuta el día de hoy? A mí eso me da par de tres. O sea, mientras tenga sus cosas de higiene básica, a mí no me importa cómo se vea el terapeuta, siempre y cuando pueda como que ser efectivo en lo que yo lo necesito, que darme recomendaciones, validarme y ese tipo de cosas. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que no irías a terapia. Ah, bueno. A ver, vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento de cuáles son las preguntas, me pone un poquito de trampa, ya que ella sí sabía y buscó la primera pregunta casi dirigida. Vamos a ver. Momentos vergonzosos en terapia. Uf, vamos a ver qué se me puede ocurrir. Bueno, para los que no lo saben, porque este es un tema que yo abiertamente he hablado anteriormente, es que a mí me dan mucho miedo a las cucarachas, diagnosticado con fobia de las mismas, de una manera bastante intensa, ya muy bien trabajado, pero anteriormente uno de mis principales objetivos en terapia era trabajar esto.
Pues en una ocasión tuve que contarle a mi terapeuta, lo cual le dio bastante risa. Ella tenía mucha confianza, por lo tanto él se permite de ser muy humano en las sesiones, donde en una ocasión le aparecieron un par de cucarachas en mi casa, yo viviendo solo, y yo le dejé la habitación, la casa a mis cucarachas, ¿verdad? Y me fui a un hotel a dormir. Y así se quedó, lo llené de baigón la casa y luego entonces me gasté lo que era mi sueldo en ese momento en una noche en un hotel y efectivamente ese fue el momento que yo decidí que tenía que ir a terapia. Sí, sí. Después, ¿verdad? En lo que él fue trabajando eso me tocó ir a salvarlo en un par de ocasiones, pero yo confirmo que eso pasó y fue fuerte, pero el punto es que la terapia funciona, señores, ya él no le deja la habitación a la cucaracha, él las mata. Pero ya la confirmación viene de mi parte, tú luego tienes que decir tu momento vergonzoso en terapia. Bueno, esto fue, esto fue antes de, yo he tenido varios procesos terapéuticos, este fue en el primer proceso terapéutico. Yo había peleado con una amiga en ese entonces, esta amiga iba a terapia con la misma persona que yo estaba asistiendo. Entonces yo estoy hablando de esta amiga, ¿verdad? Y estoy quejándome y estoy diciendo cómo yo me sentí traicionada por ella, que yo sentía que ella era mala en ese momento, todo un desplaye. Y yo veo que a mi psicóloga la llaman por teléfono, ¿verdad? Ella contesta el teléfono, es el teléfono como de su oficina, no una flota, sino como el teléfono de su oficina. La secretaria la llama, le dice, ok, gracias, es para informarle que su próximo paciente ya había llegado. Entonces ella cierra el teléfono, me deja terminar y me dice, mira, decir, yo quiero prepararte para que tú sepas que cuando tú salgas, fulana está ahí afuera. Justamente la misma persona que yo estaba ahí criticando y hablando y de quien me estaba desahogando, esa persona estaba justamente ahí afuera. Y tú diciendo de todo, qué hermoso. Sí, fue un momento incómodo, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí ella empezó a tener cuidado de cómo se agendan los pacientes, porque no me tocó, a pesar de que ella y yo nos arreglamos, ¿verdad? No me tocó volver a verla en sesión. Entonces, sí, eso fue un momento vergonzoso. Pero yo estoy seguro que tu psicóloga vivía para ese chisme. No hay cosa más chismosa que un psicólogo hablando con otro psicólogo. Sí, no, y me parece que ella vio la continuación del pleito, porque ella vio mi versión y después inmediatamente, probablemente vio la versión de ella también. Entonces vamos con el cabibazo otra vez, a ver qué nos toca ahora. Moviendo. Si no, pues ya tienes que aparentar que no sabes cuál es la pregunta que va a hacer. Ah, bueno. Pregunta 3. Eduardo, ¿cuántos tienes? Dice, ay, esta pregunta me encanta. Dice, ¿tienes algún doble estándar como paciente de terapeuta? Bueno, un doble estándar que yo tengo es que las tareas, siempre y cuando estén hechas, no tienen que ser perfectas, ¿verdad? Yo como terapeuta digo, mientras sea tu mejor versión, ¿verdad? Como que el punto es que tú hayas aprendido. Como paciente, yo hago mi tarea como que para que esa sea la mejor tarea que ha visto mi terapeuta. O sea, como lo mejor. Como si me fueran a poner nota por esa tarea. Así de doble es mi estándar. De que yo como terapeuta diga, chill, como tú puedas, tranquila. Como paciente, de que yo voy a graduarme summa cum laude de terapia. ¿Cuál sería uno tuyo? Bueno, yo creo que para mí el doble estándar que yo más tengo, que yo hablo mucho de terapia basada en la evidencia, que si herramienta, que si estructura. Y de manera que yo di más en mi terapia, cuando mi terapeuta decide que yo voy a tener que ver como seguidamente o con algún tipo de modelo en específico, y yo no, viejo, yo no me quiero hablar contigo. Háblame tú porque tú fueras un amiguito. ¿Qué es lo que tú me estás dando tanta tecnicismo? Te voy a contar esto y esto, y la próxima vez, que puede ser un mes que yo te vaya a ver, yo voy a venir a hablar de 5 vainas más, pero ya se me olvidó. Todavía vine a hablarte, y tú sabes que uno en sesiones, semana tras semana, teniendo muy pendiente los temas, y yo detesto eso. Yo a él le llevo yo con mis propios temas y ya lo resolvimos, al cabo el próximo.
100% también pasa. Correcto. Exacto. Hay que saquen el cativazo. Ah. Espera. Mira, qué sorpresa nos trae Sire con su capivazo. ¿Alguna vez has hablado de Eduardo con tu terapeuta? Eso no es lo que dice. Ay, perdón, lo leí mal. ¿Alguna vez has creído que tu terapeuta ha hecho un mal trabajo? Se parece mucho. Oye. Ok, sí. No mi terapeuta actual. No, acábalo también. No. Después, él realmente no usa tanto las redes, pero después Y te puedo hacer ayer así el episodio. no el actual. Yo he tenido muchos procesos terapéuticos a lo largo de los años que se acaban porque me dan de alta o quizá la persona deja de tener como espacio y yo necesito algo más frecuente. O en este caso, que yo pienso que hizo como un mal trabajo. No es realmente un mal trabajo que yo diga, hey, esto es reportable, ¿verdad? Alguien llame al Codopsi, pero fue como algo que no va acorde como con mis valores y creencias como propia terapeuta. Y fue algo como... Ese día fue muy chistoso porque yo como que hice referencia a una expareja que yo había tenido y ya yo le había contado que yo había tenido esta expareja y lo primero que él empezó diciendo fue de que ¿quién es este? Y no mala palabra, ¿verdad? ¿Quién es este pi? Y así mismo lo pueden poner pi. Pero dile, y deja que a Viri le ponga el blip, ¿no? ¿Verdad? Y así podemos ver el movimiento de tu voz. No, ¿quién es este pi? Y yo estoy de acuerdo en que ese exnovio, no mi anterior pareja, ese exnovio fue un pip. Nada, el punto fue que yo le aclaro, sí, esta fue la persona de la que yo te estaba hablando anteriormente. Y él dije, ok, nada. El punto fue que después yo procedí a hablar de un miedo que yo tenía. Es un miedo irracional a que cuando yo me mudase fuera de mi casa, yo iba a perder mis llaves y me iba a quedar afuera. Irracional. Yo sentía que era irracional en ese entonces porque yo no era inminente que yo me iba a ir de mi casa. Plot twist. Cuando yo finalmente me fui de mi casa, en la casa donde yo vivo con mi actual esposo, él y yo tenemos un sistema de código y huella porque se me quedó la llave. O sea, efectivamente fue algo que al final pasó. Pero él trató como de conectar el tema de mi miedo que la puerta no se abra como a cosas como de mi vida íntima sexual. Y eso me pareció muy extraño. Entonces yo al final decidí no volver. O sea, como que trató de hacer un símil entre que si yo no le abría la pierna a alguien, con que yo tenía miedo de quedarme afuera de la puerta. Eso me pareció raro. Sí, señores, si alguna vez pensaba que los terapeutas decían eso, lo dicen. Yo voy a tener que hablar contigo por otro episodio porque yo sé que te estás cohibiendo de decir muchas cosas de esa historia, pero creo que va a ser necesario para que el público también se entera de lo que nosotros vemos de los diferentes tipos de terapeutas. Sí, sí. A mí no me ha pasado, es lo contrario. Yo estoy esperando que él cometa un error para yo saber que él es humano y que no es el mejor terapeuta de todos los tiempos. Tú sabes que he tenido un inconveniente de cambiar de terapeuta porque entiendo que no existe otro terapeuta como él y entonces es un estándar muy alto. Yo sé que hizo algo, ahora que me acuerdo. Pero que yo te diga que yo entiendo que fue mal. Fue ahí, bueno, yo no sé si eso es algo que tú tienes que... no, eso me molestó. Ella se está refiriendo a que una vez, yo me fui un año a vivir fuera, ya yo estaba con Desiree, hicimos una relación a larga distancia y en ese momento mi terapeuta y su terapeuta seguía haciendo el mismo. Entonces, él sabiendo que yo tengo mi fobia a la cucaracha, que fue uno de los temas que yo abiertamente he trabajado, a través de Desiree le dice, ¿tú te acuerdas cómo se llama el nombre de la película?
Bueno, Kevin's Apartment, el apartamento de ahí. lo vamos a poner ahí abajo en los comentarios cuando nos recordemos cuál es el nombre. Pero él le recomienda decir para que yo vea mientras estaba viviendo solo O sea, en Europa. Él dijo, perdón, di que dile a Eduardo que vea tal película, ¿verdad? Yo, persona inocente, yo digo, ok, y le digo, ¿verdad? Sin buscar de qué se trataba la Cuando yo busco la película, en la portada de la película son literalmente cucarachas animadas hablando. Cuando yo voy a ver el trailer de la película, porque yo estaba muy impactado de lo que yo estaba viendo, veo que son literalmente, básicamente un musical de la cucaracha, hablando y jugando. Y yo, ¿pero qué es esta película? Y yo decía, ¿por qué tú me estás recomendando esto? Y yo dije, ¡ay no, fue fulano! Entre donde pasando caos. Pero ahí no entiendo que hizo algo mal. Ahí entiendo que inclusive estaba comentando mi exposición en mi propio tratamiento a través de ti. Pero no, la verdad que él tiene un estándar muy alto. Y parte de la dificultad de encontrar un terapeuta es que eres muy bueno. Sí. Pero le decimos el nombre porque él mismo no quiere la payola. Sí, exacto. Es como que él es así de bueno, como que if you know, you know. O sea, como que el terapeuta de tus terapeutas. Es así, él ha sido el terapeuta de muchos psicólogos. Dale, siguiente pregunta. Capibazo. Vamos a ver cuál quedó. Menciona una frase cringe sobreutilizada que odias, pero es cierta. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Eso es como que para mí es cringe. Es como que sí, o sea, es súper cierto, ¿verdad? Yo la digo en terapia, se lo digo a los padres sobre todo. Pero para mí, o sea, cuando a mí me la dicen, como en calidad de paciente, para mí digo, ok, yo sé que yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, pero como que dime, o sea, como que critícame, dime que yo puedo hacer diferente, no me valide, como que ahórrate esa palabra y como que yo tengo que hacer distinto. Pero eso es mi estilo, que es como que más confrontativo. A mí me gusta que me confronten. Entonces, como que cuando yo oigo que mi terapeuta o algún amigo o mi esposo me dice esa frase, para mí es que... sí. En un momento de aclarar que esa confrontación solamente es válida en terapia. Fuera de terapia puede ser riesgo de amenazas por una confrontación. Una frase cringe, la vida es difícil. Yo lo sé que la vida es difícil, para que digamos que no estoy diciendo que tan difícil puede poner la vida. O sea, sí, ya lo sé, dime algo más. Pero que conste que es parte del proceso. O sea, también es bueno escucharlo de vez en cuando, porque no se le olvida que las cosas se pueden poner difíciles y no es algo extraño, sino es que simplemente son así. Tú le preguntas, qué sé yo, a la mayoría de personas del país que tan difícil te la vida, y la respuesta tiende a ser más de que está muy difícil. Sí, no. Irónicamente yo siento que yo le pregunto a un par de niños, o sea, a muchos de mis niños que pueden como entender esa pregunta y te van a decir que sí, que la vida es difícil. O sea, que la vida está tan difícil que hasta los niños piensan que la vida es difícil. Vamos a ver qué otra vez capibazo por aquí. No. Ok. ¿Tienes algún coping skill no clínico? Es bueno mencionar que coping skill es herramienta de afrontamiento no clínica. A ver, yo no sé qué tan clínico es Bader, pero definitivamente es una herramienta de afrontamiento. De hecho, terminando este podcast me voy a ir a jugar Bader. Le saca la felicidad que muestra decir porque tiene que estar muy contenta de lo mucho que está jugando Padre su esposo, y softball también. La nueva que es correr, ¿verdad? A pesar de que ya me recomendaron que dejara de correr también, pero se está haciendo el esfuerzo de correr un maratón este año. Yo creo que lo no clínico, porque el deporte, tú sabes, una recomendación te dan terapeutas, pero yo creo que lo no clínico que él no está mencionando es que él va a hacer todas esas en un span de menos de 12 horas. Lo que yo no voy a correr un maratón en 12 horas.
yo voy a jugar pádel y soporto de 12 horas. Sí, a mí me parece mucho, ¿verdad? Pero ustedes pueden abrir un segmento y que personas con mucha energía hacen, ¿verdad? Y yo no me incluyo. Saludos a Gabriel Piña, nos vemos pronto en el podcast. Ok, algo no clínico que yo utilizo como coping skill o herramienta para regularme es, y esto es algo como muy de persona neurodivergente, yo veo las mismas películas o los mismos programas o los mismos videos una y otra vez. O sea, ya yo sé lo que yo voy a ver, ¿verdad? Yo incluso me sé los diálogos, pero lo veo una y otra vez, 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 una y otra vez. Especialmente en la noche cuando va a dormir. Exacto. Otra y otra Sí, y otra. o sea, la gente podría decidir que no, sí, yo con mindfulness antes de dormir. Mi manera de ser mindful es poner una serie en específico, Brooklyn Nine-Nine, la mejor serie. Yo he cambiado durante el tiempo, ¿verdad? Pero ahora mismo la que más tiempo ha durado es Brooklyn Nine-Nine en la noche. Y yo pongo el sonido, trato de no ponerlo muy alto, pero Eduardo dice siempre que está muy alto. A pesar de que yo trato de no ponerlo muy alto. Me sueño con las risas del público de la serie. En esa serie no hay risa, o sea, eso tiene que ser otra risa. Digo, otra cosa del pasado, porque en esa serie no hay risa. Entonces, yo lo pongo, ¿verdad? Y me duermo, y en lo que yo voy cerrando los ojos, yo me imagino las cosas que van pasando en la escena. Eso es lo que pasa, o sea, esa es mi manera de ser mindful. Así como meditación guiada, yo literalmente lo que hago es que mientras las personas están teniendo su diálogo, yo los veo en mi cabeza, con los ojos cerrados, y así me duermo. Bueno, otro podría ser comer la dieta, pero lo que será más sencillo también, pero podemos dejarlo para otro episodio. No, pero yo soy muy mindful, yo soy una persona muy mindful eater y yo disfruto mis postres. Por favor, algún sitio de comida que tenga postres ricos. Tenemos que dejar de mensaje, porque Para hacer lo mismo. Saluda a el hombre de la dietética para que nos patrocine. Sí, Maria's Bakery, patrocínanos. A ver. ¿Alguna vez has pensado en sesión, esto lo pude haber resuelto yo? Yo no, pero muchas veces me pasa, ¿verdad? Como yo tengo un esposo que es un excelente terapeuta de adultos, que a veces él me dice qué hacer, ¿verdad? Y yo no le hago caso y voy donde mi terapeuta, ¿verdad? Y él me lo dice, pudo haber pasado. Misma cosa, con las mismas palabras que yo se la dije. Pudo haber pasado como semanas o incluso meses, y si el problema persiste, yo voy a terapia, lo hablo con mi terapeuta y él me dice lo mismo que me dijo Eduardo. Entonces yo a mi terapeuta como que le digo, wow, sí, o sea, como que yo pensando que es la primera vez que yo lo escucho, pero cuando Eduardo escucha, ¿verdad?, lo que me dijo mi terapeuta, porque algo que hacemos mucho es que, como hablamos del proceso terapéutico, ¿verdad?, de manera superficial, no hay una presión porque tenemos que compartir la cosa. El punto es que yo le digo, ay, Eduardo, fulanito me dijo tal cosa, y él me dice, tú lo que querías era pagar para escucharlo. Eso es verdad, tú querías pagar para escucharlo, porque si yo te lo digo, pues entonces tú no lo haces, pero porque te lo digo fulano, eso significa que tú lo haces. O sea, eso es lo que va a pasar. De lo que llevamos un tiempo en la relación donde yo simplemente, cuando ella me comentaba algo, yo le decía, no, pero díselo a fulano, para que él te diga qué hacer, como ya yo sé que lo tengo que decir, no importa. Pero yo he mejorado en eso, porque yo he entendido, y es lo que también explica en terapia, que cuando te lo dice un tercer objetivo y es parte del poder de la terapia, tiene otra connotación. Yo no sé si a veces, no solamente conmigo, sino con otras personas, como tenemos otro tipo de relación, puede haber otras intenciones en lo cual te pueda decir, oh, tu defensa está muy alta. Yo comprendo eso de una manera racional, pero oh my God, cuando tú me dices que tú hiciste exactamente lo que yo te digo, porque te lo digo fulano. Que conste. Yo hago las cosas que él me dice también. E incluso mi psiquiatra
me ha dicho en ocasiones que él siente que mi esposo me ha ayudado más que mi terapeuta, cosa que yo no creo, ¿verdad? Pero cosa que mi psiquiatra piensa. O sea, yo le hago caso a lo que dice Eduardo, no piense lo contrario, sino que hay cosas, ¿verdad? Que yo a veces prefiero que me diga mi psicólogo. Bueno, para yo responder la pregunta, en verdad, de una forma que no suene. Adelante. Sí, esa es una muy buena palabra alternativa. Y yo siempre sé. Sí, la palabra que No, fea. no, a mí no me va a matar, o sea, ya él tiene que estar alto, no te pise de estar cortando un poquito. Yo realmente la gran mayoría de las cosas que yo llevo a terapia, nuevamente, lo menos pedante posible, yo creo ni tengo la solución racional, pero yo necesito que mi terapeuta me la pueda describir para yo confirmar que eso es lo que yo necesitaba hacer. Y la gran mayoría de veces te da lo correcto. A mí lo que pasa me dificulta es actuar. Actuar, ¿eh? No, porque uno debe ser inconsciente, ¿verdad? No tener la claridad de qué es lo que está ocurriendo, que eso puede ocurrir y me ha pasado como ser humano. Yo voy a tener que estar duro. Pero otra es que tú puedes actuar y ahí es donde más se me dificulta. En actuar en mi día a día es donde más yo tengo mis situaciones. Esa mirada de juicio aquí, de rigor para afuera de este espacio seguro. No, es más ¿cómo se dice? Como admiración. Yo quisiera tener todas esas herramientas que tú tienes como terapeuta de adultos. Yo no las tengo como terapeuta de niños. Y así como en el principio nosotros tuvimos ese pequeña dosis de no sarcasmo, a decir, así terminamos este episodio del podcast en el cual siempre lo decimos, pero yo creo que en especial vamos a tener una segunda versión con otros terapeutas para que hable de su propio proceso terapéutico. Nos vemos en el siguiente episodio de Wisely Speaking. Bye.